Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes esta tardecita lluviosa. Allá afuera que hay que usar paraguas ni hablar. Y hablando de esas tardes lluviosas, vamos a leer hoy poemas ingleses, que ya sabemos que en, en, en Londres llueve, de los 265 días, llueve 200, alrededor de 200 días llueve, entonces viven en la lluvia. Y esta tarde ha estado lluviosa y vamos a leer de ciertos poetas ingleses, algunos de sus versos. Y vamos a comenzar con este que se llama Tonos Neutros, una traducción de José Juan Dávila Sota. Es un libro publicado por la UNAM. En la UNAM hubo un taller, una especie de laboratorio de traducción, y entre los que estaban interesados en esto, pues bueno, está Federico Patán, Eva Cruz Yáñez, Juan José Dávila, Jorge Alcázar, etcétera. Entonces lograron este libro que se llama De Hardy a Heaney, de Thomas Hardy a Seamus Heaney, ¿no? Es decir, poemas también de algunos poetas irlandeses. Leemos de Thomas Hardy. Hablaremos de Thomas Hardy, quién fue enseguida. Tiene algunas novelas muy buenas, pero este es uno de sus poemas que elegí para leer aquí. Se llama Tonos Neutros. Permanecimos junto a un estanque aquel día invernal, y el sol estaba blanco como reprendido por Dios, y unas cuantas hojas yacían en el césped hambriento, habían caído de un fresno y eran grises. Tus ojos al verme eran como ojos que vagaran por tediosos enigmas de hace ya muchos años. Y entre nosotros se cruzaron algunas palabras sobre quién perdió más con nuestro amor. La sonrisa en tus labios era la cosa más muerta, aún con vida y suficiente fuerza para morir. Y por ella pasó rozando una mueca de amargura como ominosa ave en vuelo. Desde entonces, hirientes lecciones de que el amor engaña y oprime injustamente me han dejado grabada tu cara y el sol maldito de Dios, y un árbol y un estanque rodeado de hojas secas. Un poema de Thomas Hardy que bueno, él nació en 1800, ya murió en el siglo XX, pero nació en 1840, en Highgate, Bockhampton, Stingford, cerca de Dorchester, en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pertenecía a una especie de movimiento de poetas que llamaban el naturalismo inglés. Y bueno, él fue uno de los importantes poetas de esa época, murió en 1928. Y los títulos de sus novelas, bueno, además de Tess, hay una que se llama El regreso del nativo y Youth, el oscuro. Si Thomas Hardy finalmente es uno de los poetas asombrosos de la lengua inglesa. Él nació en el 2 de junio de 1840, en Stingford, ya dijimos, en el Reino Unido.
y bueno, era un hombre muy cuidadoso para escribir sus poemas, sus novelas sin duda, pero generalmente se nota a veces en la pulcritud de la escritura. Es importante también, hay que pensar en leer los poemas en su lengua, digo, los más que podamos, inglés, francés, italiano, portugués, quizás alemán, y ya después, bueno, ya va a ser más difícil porque son lenguas más ajenas a nosotros y más lejanas y más difíciles de aprenderlas, ¿no? Entonces, vale la pena leer a Thomas Hardy en inglés. Es muy limpia su poesía, muy limpia. No me atrevo a leer un poema en inglés en la cámara porque mi pronunciación, ya lo he dicho, es una pronunciación inglesa del norte de Michoacán, entonces prefiero no echar a perder un poema con una lectura tan mala. Hay un poema sobre un, aquí, sí, un poema que quería leer además de Tonos Neutros de Thomas Hardy, que se llama, se llama The Dark Line Trust, el tordo en la penumbra. Dice, me apoyé en una puerta del bosquecillo cuando la escarcha estaba gris espectro y las heces del invierno desolaban el debilitado ojo del día. Los enredados sarmientos rascaban el cielo como cuerdas de liras rotas, y la humanidad que ese lugar frecuentaba se refugiaban junto al fuego. Los agudos rasgos de la tierra parecían el cadáver del siglo tendido, su cripta oscura, bóveda, la oscura bóveda nublada. El antiguo latido de nacer y germinar se habían encogido duro y seco, y sobre la tierra todo ser viviente parecía desapasionado, como yo. Súbitamente una voz se alzó entre las mezquinas ramas altas, entonaron unas vísperas victoriosas, plenas de gozo ilimitado. Un viejo tordo, frágil, pequeño, enjuto, encrespado por las ráfagas, había elegido lanzar así su alma sobre la creciente lobreguez. Tan poca causa para villancicos y tan extático sonido había escrita en las cosas de la tierra, lejanas o cercanas, que pude pensar que temblaba en toda su feliz canción de buenas noches alguna bendita esperanza que él conocía y yo no. Qué bello poema sobre este tordo, ¿no? Había cosas que el tordo conocía y no yo. En este programa vamos a hablar hoy de novelas y barcos. Pero bueno, era importante leer estos poemas de Thomas Hardy y en esta antología está Yeats, nada menos que es un poeta irlandés, pues uno de los grandísimos poetas de lengua inglesa, W.B. Yeats, que es William Butler Yeats. Y quizá podríamos leer de Yeats, que me parece, bueno, son muy buenos. Esta es una traducción de... El aviador irlandés prevé su muerte. Es un poema muy, muy famoso de William Butler Yeats. Un aviador irlandés prevé su muerte. Sé que encontraré mi destino en algún lugar entre las nubes. A quienes combato no los odio,
a quienes guardo no los amo. Mi país es Kiltartan-Cross. Los pobres de Kiltartan, mis paisanos, ningún final les traerá pérdidas, ni más que antes los hará felices. Ni deber ni ley me llevaron a luchar, ni políticos, ni multitudes. Un solitario impulso de deleite llevóme a ese tumulto entre las nubes. Todo lo pesé, lo pensé todo. Parecióme el porvenir un desperdicio. Un desperdicio me pareció el pasado, contrapeso de esta vida, esta muerte. Ahí está el poema, es un poema famoso, cómo el porvenir le parece un desperdicio, ¿no? Y el desperdicio también le parece el pasado, que es un contrapeso de esta vida, de esta muerte. Tienes razón, ¿no? Vamos a un corte. Voy a acomodarme 2 tragos de café que me invita Luna Mía Café, que son muy amables en invitármelo, y bueno, pues muchísima sed que tengo de café esta tarde lluviosa, y regresamos después de un corte. Vamos a regresar. Ya regresamos. Ahora sí vamos a hablar de la novela, el mar, los barcos. Es un tema que mucho vale la pena platicar y hablar de algunas novelas que sin duda sin duda es un asunto serio. Hay más agua que tierra. El planeta está más lleno hay más cantidad de agua que de tierra. Eso decía hay un poema de José Emilio Pacheco que dice: este planeta debería llamarse mar. No, porque hay más agua que mar. Es más grande el mar que lo que es la tierra. Y bueno, eso me provoca ahí cosas de cómo podemos a veces pensar que donde nosotros estamos viviendo es lo más importante, que la naturaleza no se acaba, que la podemos vencer. Eso es muy importante. Y lo vamos a platicar ahorita que veamos estas novelas, que hablemos de estas novelas, que me parece muy, muy, muy importante hacerlo, porque bueno, además estoy, como le digo a mis amigos, estoy en mi momento barcos, ballenas, estoy leyendo muchos libros sobre el mar, entonces, pero vamos a ver que hay muchísimas novelas, digo, ojalá las conociera todas, ¿verdad? Pero a mí me gusta la literatura del siglo XIX, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Soy un hombre del siglo XIX, soy un decimonónico, de pronto he pensado que he leído mucho del siglo XIX y me he ocupado menos del XX y del XXI, ¿no? Del XXI menos. Entonces creo que desde hace mucho no leo novedades. Óscar Millán me prestó un libro de una joven novelista que voy a empezar a leer, en fin. He leído a mis amigos, por ejemplo, he leído, claro, literatura contemporánea, pero especialmente cuando leo un texto del siglo XIX me provoca estudiarlo, me provoca a analizar, a observar, a ir al fondo, a ir al contexto en ese entonces, y bueno,
Fíjense que hay un número importante de novelas de mar y en esta ocasión vamos a ver algunas que tengo aquí que he estado releyendo y bueno, me encontré cuando era muy barata la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Hay que recordar muy bien que la Isla del Tesoro es una novela sin lugar a dudas hermosa. Cuando Henry James leyó a la Isla del Tesoro, Henry James, que era un escritor consagrado, Stevenson todavía era un joven escritor, y cuando publican La Isla del Tesoro, Henry James escribe un ensayo en una revista inglesa que dice: he leído una novela deliciosa. Esas fueron las palabras de Henry James. Y entonces Stevenson le escribe a Henry James sorprendido. Henry James era como su maestro, era su ejemplo, digámosle, un escritor que Stevenson admiraba mucho. Eso era James. Y fíjense que le escribe y empiezan a tejer una amistad muy bonita. Incluso hay que recordar que Stevenson era hijo de ingenieros constructores de faros. Y entonces en la casa de Stevenson había un sillón que estaba destinado a su padre, a las visitas del padre Stevenson a esa casa. Y entonces, para ese entonces, el padre Stevenson ya había muerto. Fíjense qué significativo. Ya para entonces había muerto el padre, y entonces se conocen con Henry James y algún momento lo invita a su casa y le pide que se siente en el sillón que era para su padre. Qué símbolo, qué importante, ¿no? Y entonces, bueno, a razón de esa amistad, es una amistad muy, muy franca, muy sincera, muy bonita. Y lo sé porque leí Crónica de una amistad, un libro que publicó Hiperión. No sé quién es la traducción, pero son las cartas, el ensayo de Henry James sobre Stevenson, otro ensayo donde habla Stevenson de Henry James, y luego una colección de cartas extraordinarias. Imagínense una correspondencia entre esos dos monstruos de la literatura, ¿no? Y entonces cuando Stevenson, hay que recordar que Stevenson ya estaba enfermo, ¿no? Ya estaba enfermo, tenía ¿cómo se llama esta enfermedad? Tuberculosis, ¿no? Tiene tuberculosis. Entonces se va a una isla a buscar un clima mejor, etcétera. Y Henry James se enfurece, dice: no puedes irte, ¿a qué te vas? ¿A qué te vas? ¿A una isla allá, a alejarte, a perderte? ¿A qué vas? Pero aún así le regala una caja de whisky, de botellas de whisky, para que se las lleve a donde va. Es sabido que ya después Stevenson ya no vuelve, muere allá. Incluso en esa isla los nativos de ahí lo querían mucho y le llamaban narrador de historias. La palabra en la lengua de ellos era narrador de historias. Y lo querían mucho los indígenas, los aborígenes de esa isla. Y si mal no recuerdo, allá en Samoa. Bueno, la Isla del Tesoro, ¿cómo no hablar de la Isla del Tesoro si hablamos de barcos? Es decir, hay que recordar que la Isla del Tesoro es finalmente pues es la mítica novela, ¿no? De aventuras de un niño llamado Jim, hijo de
se apellidaba Jim Hawkins. Él conoce a este hombre, ¿cómo se llamaba? Billy Bones, que finalmente, y luego a Silver, y luego al pirata a los piratas, y bueno, el chiste es de que de alguna manera se encuentra un mapa, van a buscar el tesoro, hay un terrible enfrentamiento, toman a Jim como rehén, en fin, esa aventura maravillosa que cuenta Stevenson de una manera ejemplar, ¿no? Cuenta una anécdota el que fue secretario de Borges, Mangel, cuenta una historia y dice que no era posible creer que esa historia la hubiera escrito Robert Louis Stevenson. ¿Por qué la firmaba ese tipo? Si el autor de esa novela era Jim Hawkins, el niño, ¿no? Él estaba en esa disertación, pero deduce que por supuesto que lo convenció la narración tan extraordinaria que hacía el niño, ¿no? El personaje, el protagonista de La Isla del Tesoro. Entonces era tan natural, tan bien, que dice, no puede haberlo firmado otro, ¿no?, que Jim Hawkins y no Robert Louis Stevenson, ¿no? A mí me llegaba a pasar incluso con alguna novela donde decía, ¿por qué el autor no se llama como el que me está contando la historia? ¿No? Eso también me pasó a mí, pero bueno, Alberto Mangel cuenta esa anécdota que él duró tiempo pensando, no es posible, ¿quién es este Robert Louis Stevenson? Bueno, era una pregunta, es un elogio para quien escribió esa novela, ¿no? Que finalmente la veracidad, la verosimilitud, la credibilidad que le da a un personaje el autor, lo tiene el talento del autor, no hay otra, ¿no? Eso es maravilloso. Pero, a ver, vamos a ver otras novelas. Hay un novelista que a mí me gusta mucho, que es Joseph Conrad, y que no tengo la novela de... Tengo dos libros. Hay un acerca de la pérdida del Titanic y El corazón en las tinieblas, que también hay barcos, pero sobre todo Nostromo. Y hay otra novela, espléndida novela, que a mí, yo tenía como muchas ganas de leerla, y que hasta que por fin la leí, se llama El espejo del mar. Allí hay un... son las partes que Conrad cuenta de su vida. Esa novela es la más autobiográfica de Conrad, y cuenta su historia, porque él fue marinero, y él no pensaba que iba a ser novelista. Entonces se baja de los barcos y se queda en Londres. Él era polaco, es un marinero polaco que bueno, pero aquí habla cómo... primero habla como marinero en Francia. Ya nos vamos a ir un corte. Ahí vamos, Paquito, ni hablar. Y más adelante habla de los asuntos de la, llamemos burocracia, de la Marina Británica, ¿no? Pero bueno, esas son un poco sus experiencias. Esa novela se llama El espejo del mar. Vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de Conrad. Ya estamos de regreso. Antes de seguir hablando de Conrad y otras muchas novelas del mar que vamos a mencionar, no podemos hablar de todas, que son la mayoría que he leído. Se llama este poema de
pues estamos leyendo poema de ingleses. Edwin Muir. Edwin Muir. Muir. Así como suena, Muir. Se llama Y a veces por el aire baja un polvo. Y a veces por el aire baja un polvo traído desde el desierto sin olor del tiempo muerto que susurra. No des tu confianza a la carne saciada, al color, al sentido, a la forma. Esto que soy no puedes en rimas comprenderlo, porque alguna vez fui todo. Lo que puedas nombrar, un niño, una mujer, una flor, y escapo aquí de todo lo que fue para todos, perdido en lo perdido. Así que al aire lanzo la memoria y el memorioso confundidos en un vapor tenue. El poder último ya usado, la forma última encontrada, y niño, y mujer, y flor caen invisibles por el aire hacia el suelo viviente. Qué poema con tal musicalidad, además que le resguarda en español, ¿no? De Edwin Muir. Conrad sin duda fue un autor. Estas son, digamos, como las crónicas de su vida marítima en Francia y luego en Inglaterra, en este libro, que pues realmente yo le llamo novela porque quizá mi ignorancia hasta ahí llegue, pero ¿cómo diremos? Yo creo, con toda confianza, en que a veces los autores se esconden muy bien, como lo hace Conrad. Conrad es un maestro para construir personajes. En esta novela o cuento largo, no sé, El corazón de las tinieblas, que era uno de los textos favoritos de Borges, hay muchas cosas de lo que Conrad pensaba, ¿no? De esta película se hizo de esta novela se hizo una película que se llama Apocalipsis Now. No la he visto, no la he podido ver, pero bueno, es una obra maestra. Y bueno, esta crónica de El espejo del mar que escribió Conrad, hay otra novela, otro cuento, no estoy seguro, también del mar. No la conozco, pero... Y por supuesto, Nostromo, la gran novela de Conrad. A mí me gusta muchísimo, es del tamaño de Moby Dick, digamos, ¿no? Es una gran novela. Los barcos, los conflictos en el mar, los hombres del mar que tienen conflictos entre sí, que tienen pasiones, que bajo la sombra de una soledad terrible también, ¿no? Eso encuentro en muchos personajes de novelas del mar. Vamos a hablar de otra novela. Bueno, que es acerca de la pérdida del Titanic, que es un texto de Joseph Conrad también, y como suele pasar, buscan dar la versión de qué pasó con el Titanic, y esta pues no es la excepción. Este es un libro raro, de una editorial que se llama Umbral de Tlalpan, y la traducción vamos a ver de quién es. Debe ser Pablo Soler Frost. Él tradujo este libro. Y bueno, creo yo, me están diciendo por WhatsApp que no se me olvide Moby Dick. No se me va a olvidar Moby Dick, espérenme. Hablemos del Viejo y el mar de Ernest Hemingway, que es El Viejo y el mar. Ahí se narra una historia de un pescador cubano, que tiene, que de pronto hay un
hay un desafío que tiene él contra un pez muy grande y una lucha encarnizada que enfrenta. Parece que es la derrota de este hombre. En fin, eso sucede además en el Golfo de México, ¿no? Es un cuento, ese es un cuento, pero sobresaliente es su trama, sobresaliente es su argumento y sobre esa lucha del hombre contra un pez, ¿no? Claro que voy a hablar de Moby Dick, entonces, pero de pronto lo relacioné porque es el hombre contra un monstruo de la naturaleza, con un ser de la naturaleza que es un pez o una ballena. Y en el caso de Moby Dick, ¿qué cosa? El capitán Ahab persiguiendo a una ballena que le arrancó una pierna. Es la venganza del hombre contra un elemento natural que es una ballena, en este caso una ballena, es decir, enfrentando, persiguiendo, queriendo acabar con ella, con ese símbolo de la naturaleza animal, contra lo que no podemos. Es el hecho de que todo podemos vencer. ¿Cómo voy a dejar viva a ese animal que me cortó una pierna? ¿Sí? Entonces, el capitán Ahab se empeña en una locura, es una verdadera locura. Está centrada en la lucha entre un animal y un hombre, pero el animal no lo anda buscando, él supone, y de pronto hay visos de que sí se le acerca y lo provoca y tal. Pero la historia está muy bien narrada y además yo creo que esa es la novela más grande que se ha escrito sobre el mar. Una de las novelas más grandes sobre el mar. Se ha protagonizado a la novela, se ha caricaturizado, se ha hecho una historia que dices que es para niños, no, que lo leen los niños, pero no fue escrita para ellos. Es decir, la literatura no se escribe para nadie. Es decir, esos novelistas que dicen, escribí una novela para jóvenes, se equivocan, ¿no? Un joven de 12 años puede leer perfectamente El Quijote, la Ilíada, lo que quiera, ¿no? Ahora esa sobreprotección, no, a este niño no le des nada porque ahí se dan besos. Es una estupidez. Que en la vida también se dan besos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no puede ser. Cuentecitos para niños, no. A los niños léanle todo. Érase un conejito, no inventen cursiladas, no, eso no. Hay que leer literatura de verdad. Moby Dick la pueden leer perfectamente niños de 8 años, ¿no? Con tal de que tengan paciencia y un poco de asesoría de los padres y ya, ¿no? Es decir, Mateo, mi nieto, ha leído Moby Dick, ¿no? Es decir, ¿no? Y claro que la entienden, como cualquier joven de 18 años puede entender el Quijote, pero la holgazanería natural que se da por estos días, de las pantallas aberrantes, me parece que no lo van a dejar entender ni siquiera el abecedario, ¿no? No entiendo, son muchas palabras extrañas, búsquenlas. O sea, ¿cómo va a ser impedimento que no entienden las palabras? Pues que a veces es otra lengua o qué de otro planeta. No seamos consecuentes y alcahuetes con los niños. No les debemos a leer, esto está facilito para... No. Los niños leen cosas complejas. Y si no las entienden completamente, lo que entendieron se les queda y les sirve y los hace vivir otra cosa. Y a la postre, después de que son adultos, vuelven esos textos, los comprenden y se enriquecen. Eso no lo podremos negar. No estoy enojado, tampoco no creo que estoy enojado, pero de pronto me desespera que seamos tan
blandengues tan paternalistas, maternales, tal, no te vayas a salir porque te dé el aire y te enfermas. Déjenlo que se vaya al aire, que se lo lleve el aire y que lo traiga, ¿no? Ese tipo de cosas no podemos evitarlas. Yo pasé mi niñez en el aire, en los árboles, metiéndome a las lagunas a nadar y jamás me pasó nada. Sanguijuelas que nos picaban, pero ya ese es el riesgo del mundo, ¿no? En fin, hablemos de Moby Dick, que es la lucha del capitán Ahab y su terrible obsesión. Su obsesión. Eso es muy importante. El capitán Ahab se obsesiona tanto por asesinar a ese ser de la naturaleza que por naturaleza le quebró un pie, ¿no? Se lo arrancó. Y él está enfurecido contra una cosa casi demencial. Y convence a la tripulación, salvo Starbucks. Salvo Starbucks, el personaje se llama Starbucks, no es el café. Es el más ecuánime y el que más sensato y más equilibrado está, y dice, regresemos, ya no tenemos manera. Hay una parte donde se enfrentan al mar con hielo y no pueden pasar, y entonces se bajan y sobre el hielo se llevan el Pecut, se lo llevan arrastrando hasta llevarlo de nuevo a las aguas. Y bueno, vamos a un corte porque Paquito me está mandando un corte, pero seguiremos ahí en el hielo de Moby Dick. Regresamos. Ya estamos de regreso. Estaba muy emocionado hablando de esa parte donde la tripulación se tiene que bajar obedeciendo al capitán Ahab en Moby Dick. Y van por el hielo y lo rompen y todo eso, que por cierto en la película está muy bien hecho, en la película que produjo Francis Ford Coppola, en la que sale, por cierto, sale Michael Jackson cuando era chiquito y negro. En fin, me parece a mí que lo que nos enseña esta novela, lo que nos hace ver esta novela, es infinitamente importante y aleccionador, sabio. Herman Melville escribe el conflicto entre el hombre y la desesperación por ser dueño de todo. Es el hombre que enfrenta a la bestia invencible y que cree, pobre, que va a vencerla. ¿Y qué pasa? No la vence, por supuesto, ¿no? Pero esa es una de las novelas más hermosas que se han escrito en la literatura universal sobre el mar. Sobre qué es el mar, sobre cómo queremos dominarlo con nuestros pobres barquitos, ¿no? Con nuestros pobres submarinos, ¿no? Es decir, no podemos. El mar es infinitamente inmenso, misterioso, pero qué interesante. También por otro lado esa ambición de querer no nada más poseer, porque ese no es el asunto más noble de poder ser los dueños del mundo, ¿no? Sin duda que es el hecho de conocerlo, y eso hace la ciencia. Eso buscaba la literatura en el siglo XIX. Recordemos la siguiente novela de la que vamos a hablar, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Acuérdense que era aquí el personaje que es un profesor de historia. Fíjense bien, pone un científico y un hombre de mar, un arponero que ahorita voy a recordar, no sé si lo anoté cómo se llama, porque
Ned Land, sí lo anoté. Bueno, el profesor de Historia Natural, que es el profesor Pierre Aranax, y que tenía un ayudante, el ayudante que es muy simpático además, Conseil, se llamaba Conseil. Y bueno, cómo finalmente una cosa que anda bajo del agua, que ha inventado el hombre, que lo ha hecho, les enciende todas las alarmas del mundo, porque no saben de qué tamaño es ese pez, qué tamaño gigantesco tiene el pez, y entonces le pega, creo que empieza todo en Londres, le pega a un barco enorme y lo abolla, le hace una abolladura, y entonces miden la abolladura y dicen, no, fierro del que está hecho el barco no pudo haberlo abollado un cangrejo, ¿verdad? Tiene que ser ¿y cuánto pesan las ballenas? Y empiezan a calcular a qué velocidad necesitaría ir para que abollara todos esos cálculos se empiezan a hacer y dicen, no es posible. Por más grande que sea la ballena o el cachalote, no pudieron abollar este barco. Es un barco demasiado fuerte para que lo abollen. Bien. Entonces se dan a la búsqueda y dicen, lo vieron en tal parte a tal hora y en tal hora ya estaba acá. Ningún pez, nada así. Bueno, pues resulta que es algo hecho por el hombre, que es el submarino, que todavía no se inventaba, ¿no? Es decir, vuelvo 1000 veces, como he recordado esa frase de Azorín, que dice, el arte presiente, la ciencia demuestra, ¿no? Entonces, en Verne se da mucho eso, de cómo la ciencia puede... van en la fragata estadounidense Abraham Lincoln, así se llama, qué interesante, a buscar a ese animal y a develar la verdad, que no es una ballena, sino es un submarino. Bueno, vayamos más rápido, yo no sé en qué bloque vamos, pero me parece que hay otra novela. Esto de Verne queda también cuantificado como una búsqueda de la verdad del mar, de las profundidades del mar. No había buzos en ese entonces, no había buzo, el buceo es después, ¿no? Entonces, bueno, una novela más que es sobre el mar, es esta de, dijimos, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y hablamos de la Isla del Tesoro. Hay una novela de Rudyard Kipling que se llama Capitanes Intrépidos. Capitanes Intrépidos a mí me divirtió un poco porque es el hijo de un hombre de negocios acostumbrado a hacer lo que le diera su gana, a lo que le diera su voluntad, sin que nadie fuera para controlarlo y él fuera el rey, que también habla del poderío. Entonces es increíble cómo este hombre va en una embarcación, en la vida disipada que llevaba y todo eso, se cae del barco. Se cae del barco y lo salva un joven pescador pobrísimo. Entonces, bueno, ahí vienen las lecciones, ¿no? Pero eso de querer poseerlo todo también está en esta novela de Kipling que se llama Capitanes Intrépidos, ¿no? Vamos a hablar también, no puedo dejar pasar algo del colombiano Álvaro Mutis, que es un gran escritor, ¿no? Acuérdense de Macrol el Gaviero. Fueron 6 novelas las que escribió Álvaro Mutis de este personaje, que también, pues, Gaviero, ¿no? Yo creo que Álvaro Mutis estaba muy bien leído, ¿no? El protagonista es Macrol,
Un personaje muy, muy interesante que valdría mucho la pena que lo visitaran y lo conocieran, y que también son novelas con el mar adentro de la historia, ¿no? Hay otra novela, ahorita me acordé de una novela que, es que anoté el nombre de los autores y de los títulos de novelas que yo he visto, ¿no? Hay una que se llama En el mar, de Toynbee Heymans. Esta novela es el universo personal del universo personal de un tipo que se llama Donald, ¿no? Que decide navegar en su velero durante unos meses, ¿no? Quiere estar en silencio, en la soledad, tener como compañía, dice él, la soledad más profunda, y bueno, para replantearse sus relaciones, sus deseos y sus obligaciones, pero lo que pasa después es pues lo que se espera que pase, ¿no? La vida no tiene final feliz. Vamos a tomarnos unos meses para pensar. No perdamos tiempo, hay que vivir, ¿no? Entonces, esta novela tiene esa idea esa idea muy popularizada de me voy en mi velero yo solo y en el silencio voy a descubrir el mundo. Cuando no eres sabio, no eres sabio. Cuando vas a enfrentarte y a tropezarte con todo, eso va a ser. No todo es voy a pensar y después mi vida va a ser miel sobre hojuelas, no. A este Donald le pasan cosas muy interesantes en su pensamiento, en sus planes y todo eso, ¿no? Ese se llama En el mar, es de Toynbee Heymans. Y Jack London, Lobo de Mar. Esa novela es verdaderamente, hay un personaje que lo anoté porque pues los nombres en inglés, Humphrey von Weyden, ¿no? Hay una necesidad donde tiene que ser valiente, brutal, autosuficiente para todo, y la historia comienza con él a bordo de un ferry, en San Francisco. Se llama Martínez, hay un apellido ahí latino, ¿no? El ferry se llama Martínez, y durante un momento de niebla muy densa, choca con otro barco. Él está ahí a la deriva en la bahía, y bueno, poco después debe ser recogido por Lobo Larsen. Ese hombre es un capitán de barco, y bueno, que lleva el nombre yo lo anoté aquí, el Santo. En fin, es una novela compleja, no totalmente de mar, pero sí que ocurre en la bahía. ¡Qué barbaridad! Nos quedamos con varias novelas pendientes. Ni modo, la semana que entra vamos a seguir hablando de novelas y barcos y mar y aventuras. Eso, miren, nos quedan, había anotado, hay una de John Steinbeck que se llama El mar de Cortés, El libro del mar, hay otra que se llama El mar, El faro del fin del mundo de Verne, El capitán de 15 años, qué barbaridad. Se nos quedan muchas cosas aquí. Pero bueno, pues ni modo, vamos a despedirnos. Agradezco mucho a Luna Mía Café, que hoy estuvo el café delicioso. Con estas nublazones. Y me despido con un poema de William Butler Yeats, que nació en 1865 y murió en 1939. Se llama La isla en el lago
Innisfree. Me levantaré para ir ahora, para ir a Innisfree, y ahí, con barro y juncos, una cabaña construiré. Sembraré nuevos surcos para la abeja, una colmena haré y viviré una soledad en el valle rezumbante. Ahí tendré alguna paz, pues la paz gotea lentamente, gotea desde la velada mañana hasta donde canta el grillo. Ahí brilla la medianoche, el mediodía purpúreo resplandor, y la tarde está colmada de alas de jilgueros. Me levantaré para ir ahora, porque siempre día y noche escucho las aguas del lago lamiendo la playa con leve sonido, mientras espero en el camino o en las aceras grises, las escucho en el centro profundo del corazón. Recuerden, amigos, que cuando escuchamos las cosas muy adentro, allá hasta el fondo del corazón, no desperdiciemos su música. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.